Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Para recordarte, pues por si no lo sabes, ya te hice tu lectura con el sigilo angelical en el caso de que quieras activar ese sigilo y obtener una ayuda divina durante el mes de abril, que te lo voy a dejar al final de ese vídeo. Empezamos por la carta del banco, el jardín y el ancla. Empezamos, signo de Leo. Como siempre en esta lectura, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y empezamos por la energía del barco, que está hablando de cierto barco que está cargado de oro, que está cargado, vamos a decir, de buenas cosas, de cosas caras y valiosas, económicamente hablando. Por lo tanto, nos está hablando de que tú estás viajando de una situación a otra, de un sitio a otro, con algo valioso o que tú consideras que es muy valioso, por lo tanto mucho cuidado. Por ejemplo, no digas que voy a bajarme del coche a una gasolinera y que lo dejo abierto, o que voy a dejar, yo que sé, porque así vamos a decir que se airea. No, vale, mucho cuidado. En el caso de que tengas, por ejemplo, que ir al baño o lo que sea, coge tu bolso, coge tus cosas, porque puede que se te pierda algo que quizá tú dices aquí no es nada, pero que para alguien más es algo, así que mucho cuidado. Leo, es una energía bastante bonita que está hablando de viajes, especialmente con un amigo, con alguien que tú quieres, en el caso de que suceda este viaje, como si es algo muy corto, realmente como te está diciendo que esos recuerdos y esas cosas que van a suceder en ese viaje, porque se está viendo una energía buena y positiva, van a durarte mucho tiempo, y más con la energía del ancla alrededor. La carta del jardín habla de situaciones, de reuniones al aire libre, pero a veces no es al aire libre. Quizá, por ejemplo, es una reunión en algún sitio, pero que da a un jardín, a parques, a un río, a un sitio natural, ¿ok? Es una carta que está hablando de nuevos amigos que llegarán a tu vida y que el romance va a fluir. Por lo tanto, aquí hay mucha paz, mucha armonía, en mucha abundancia, ¿vale? Por lo tanto, también es una carta que, bueno, como he dicho, anuncia cierta naturaleza a tu alrededor, signo de Leo, cosa que en general pues aporta esa armonía y ese gustito. La carta del ancla, el ancla claramente es un equilibrio en la vida y es algo bueno que te va a durar por mucho tiempo. Por lo tanto, esté lo que esté sucediendo aquí, ¿vale? Algo que tú estás haciendo, un cambio de una situación a otra, un viaje o lo que sea, es algo que va a coger ese peso por mucho tiempo, ¿ok? Por lo tanto, lo que tú estás haciendo aquí no es algo pasajero, ya sea pues iniciar algo nuevo, ya sea querer iniciar algo, no es una energía de algo que va a durarte pues un ratito y ya está, sino es algo bueno que va a durar por mucho tiempo en tu vida, signo de Leo. Y la verdad es que aquí hay una lectura llena de fe, llena, vamos a decir, de una cosecha, llena de cierto destino que, digamos, al que le tuviste mucha fe. Ojalá que se cumpla esto, ojalá que se cumpla lo otro. Y te han quedado unas cartas magníficas que habla de armonía, de felicidad, de bienestar, habla de regalos y de días llenos de gusto y placer, ¿ok? También una carta que está hablando de romance, de mucho honor, las cosas que tú estás haciendo que van a ser muy reconocidas, bien reconocidas, ¿ok? Por lo tanto, yo no sé qué decirte, aparte de que esta lectura anuncia una... porque la luna en general anuncia cierto grado de lo que es la sociedad, ¿vale? O en el ámbito en el que tú te mueves, como si es una relación, vamos a decir, con alguien, que su situación que también está bien y como que va a haber un equilibrio que te va a ayudar a ti a alcanzar algunas cositas en la mente o algo que tú estás iniciando con la colaboración de una persona que realmente, o al aire libre. Vuelvo a decir que esto sí que va a salir muy bien. Aquí hay mucha paz y mucha armonía y que abunde, signo de Leo. Vamos a ver ahora este tarot que nos comunica, que nos dice. Y en el caso de que quieras una lectura individual tuya, la que se hable nada más de algún asunto que tú necesitas aclarar, te dejo el número aquí arriba o en la caja de descripción. Vamos allá, Leo, empezamos por la carta del 10 de bastos, el 5 de oros y 3 de copas y la energía de Tauro. Mira qué bien, mira, mira qué bien, ahora te explico.
Vamos allá, signo de Leo. Empezamos por una carta de mucho esfuerzo y trabajo. El 10 de bastos está hablando de una persona que avanza a pesar de que tiene muchas cargas y muchas cosas, pero al final avanza. La energía del 10 de bastos siempre anuncia, en el caso de que tú estés haciendo esto de manera, vamos a decir, o sea, a conciencia, no es que te estés autoasignando mucha tarea con el fin de complacer a alguien, que puede a lo mejor con tus cosas diarias, que estás haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo tú estás haciendo algo que le acomoda la vida a la gente que te rodea. Por ejemplo, hacerle de comer a tu hijo, es tu obligación, por lo tanto es lo que hay, pero quizá tu hijo no quiere esto, quiere lo otro y tú estás corre. En fin, es una carta que cuando tú estás haciendo las cosas, estás a conciencia, realmente te aporta un éxito, te aporta algo bueno y se está viendo. Como es una energía muy buena, 2 de bastos y el 5 de oros, tú estás haciendo esto con el fin de salirte de una situación a lo mejor en la que había cierto bloqueo, que hay cierto bloqueo económico porque se está repitiendo aquí. La carta del 5 de oros muchas veces es como estoy haciendo demasiado, pero es que no me es suficiente o que no llego a eso que yo quiero. Quizá estoy aquí haciendo mucho esfuerzo, vuelvo a decir, pero económicamente hablando lo que gano no me es suficiente, no me llega, gano mucho, pero estoy aquí que gasto mucho también. Pero ha quedado con una energía rodeado por cosas buenas, por lo tanto claramente dejas esta situación atrás. Un 10 de oro, un 5 de oros que también a veces anuncia la necesidad de irnos de vacaciones, de una escapada, pero que necesito la llegada de algún dinero que aporte a alguien o que algo salga bien. Vamos a ver, esta energía del 5 de oros. Que piensas mucho en esta situación económica, que tienes que pagar a lo mejor alguna cantidad de dinero y estás viendo que esta cantidad de dinero quizá como que te va a dejar un poquito desarmonizado económicamente hablando, o que simplemente vamos a decir que piensas en esta situación o que te dedicas a algo que te obliga a tener un horario de esos en los que no duermes hasta muy tarde y este tipo de cosas, pero hacemos cosas aquí, que no es una energía de vamos a pensar y no sin hacer nada, porque yo estoy viendo que sí hay una energía de movimiento, aquí hay movimiento sí o sí. La carta de 3 de copas anuncia reuniones, fiestas, como te dijeron, hay algún amigo nuevo que está llegando a tu vida, un colaborador, socio, algo similar. Yo estoy viendo una energía bastante bonita de un rato en el que hay mucha armonía, rodeado por gente o no mucha gente por lo que estoy viendo, que a lo mejor sí, pero al mismo tiempo, como te digo, a lo mejor es un cumpleaños, a lo mejor vas a celebrar que hay algo bueno que te llega. Un rey de oros, hombre, de un 5 de oros a un rey de oros, esto es una energía bastante buena. Esto es una energía buenísima. Aquí hay una persona que se quiere reunir contigo para algunos de vosotros, ¿vale? Una de dos, o te va a devolver algo que te toca, una cantidad de dinero, o es una persona que te está dejando ver, por ejemplo, te quiere hablar de su situación, cómo ha pasado de un estado en el que económicamente hablando no estuvo muy bien, a algo maravilloso y algo como que su vida, porque se está viendo algo muy bueno. Vamos a ver más cosas que nos quiere decir esta carta, y esto es como un anuncio, como algún tipo de, fíjate, un 10 de oros. Tu situación va a mejorar muchísimo, Leo, que puede que ahora mismo estás en una etapa en la que realmente estás viendo que hay mucha tensión o hay muchos gastos o lo que sea, pero vas a tener aquí esta armonía en tu casa, en el hogar, y digo que vuelves a tener, porque aquí bien no está, o al menos sí que está, pero tú no la disfrutas mucho porque estás hipercargado. Signo de Leo. Un negocio exitoso, una vida laboral exitosa, unas ganancias que también a lo mejor que tienen que ver con alguna pensión, herencia o algo así. Puede que sí, a lo mejor no, porque estoy viendo que aquí hay una energía de rey de oros, ¿vale? Que puede que tú estés queriendo obtener esta energía de alguien, de un jefe a lo mejor que no te ha pagado, de alguien que te tiene que dar tu herencia, una pensión de los niños quizá, pero fíjate, algo se te está dando con el fin de equilibrar, de sanar viejas situaciones, antiguas situaciones. A lo mejor tú tienes aquí la energía de un hermano, de una hermana que te está ayudando o te está dando algo que te toca, te vuelvo a decir, algo que es algo tuyo, ¿ok? Por lo que se está viendo,
ya sea que es una devolución de una cantidad de dinero que es algo tuyo, vuelvo a decir, o que en algún rato tú les has ayudado a ellos y ellos ahora como que te devuelven eso. La carta de Tauro aquí está hablando muchas veces de una institución, ya sea los juzgados, ya sea un hospital, ya sea el banco, ya sea lo que sea, pero que también está hablando de bendiciones, de cosas que llegan y que se quedan por mucho tiempo, porque estamos hablando, fíjate, estamos hablando de cosas maravillosas. Signo de Leo, de alguien que quiere ayudarte, de alguien que quiere... Tú tuviste aquí mucha fe, quizás hasta a veces una fe que desde fuera, fíjate lo que te dije antes con la lectura inicial, esa fe a veces que parecía que no tenía ni pies ni cabeza, pero fíjate, resultó. Y es un cambio de destino, es un cambio de dirección. Es alguien, vuelvo a decir, nuevo quizá que está llegando a tu vida, que a lo mejor mediante un amigo. Es como que alguien, mira, que voy a hablar esta tarde, por ejemplo, con alguien tal y pascual, que por qué no vienes, y a partir de ahí tú conoces a la otra parte y aquí hay algo que se da. La carta de Tauro, como te he dicho, está hablando de una boda, a lo mejor que tú estás asistiendo a una boda o hay alguien que se casa, o algunos de vosotros que queréis llegar, es que te sigue saltando. Es una carta que cuando hay una relación está hablando de algo material que tenéis juntos o juntas. Hijos, una casa o coche, cuenta del banco, lo que sea, pero que aquí sí o sí, esta situación que se está dando te está llevando a una gran seguridad financiera, ¿vale? Vas a recibir una cantidad de dinero, no sé de dónde, eso ya aplícalo a tu situación, ya sea que te van a devolver algo, ya sea que a lo mejor que tú estás aquí que piensas que tienes que pagar una gran cantidad de dinero y resulta que no era esa cantidad que te imaginabas, o que te la van a dividir, que digamos, porque señores, tú tienes aquí la carta de 6 de bastos y la carta de paje de copas. Vas a recibir una sorpresa, vas a recibir aquí una sorpresa, algo que te va a gustar muchísimo, y como que de repente te van a decir, oye, ¿qué te acuerdas de eso que habíamos hablado tú ya hace mucho tiempo? Algo que querías hacer, un viaje, una escapada o lo que sea, pero yo te veo rodeado por mucha gente que te va a felicitar por eso que tú estás aquí logrando, y te va a encantar, Leo, te va a encantar esto. Es una lectura que anuncia un fin de una etapa a la que realmente como que le diste mucho a la cabeza con cierto asunto. Se termina, se acaba y viene lo nuevo. Una carta del... una carta, un oráculo cuántico, como estamos en estas fechas tan importantes, pues te he sacado este oráculo y es de la energía, la parte que te tocó, vamos a decir, de la que te quiere hablar, de la energía, y está hablando de la energía en muchas cosas. A lo mejor que piensas en cómo resolver una situación y tu mente de repente está en muchas cosas, estás abriendo muchos caminos y muchas realidades a la vez. Y esto, signo de Leo, lo que está haciendo es que tu energía no esté al completo en una cosa, por lo tanto no vas a hacer el resto de las cosas bien o no llegan, que por eso muchas veces la gente, por ejemplo, en algún ejercicio de portal empieza a pedir por 1000 cosas y luego se da una o dos, si es que se dan, ¿vale? Cosas no de lo mismo, o que quiero, por ejemplo, una pareja, viajar, quiero esto, el otro, y estás viviendo en ese tipo de deseos, cosa que está muy bien, pero a la hora de querer emplear mi energía con el fin de lograr armonizar ciertas áreas de mi vida, que tenemos que hacer las cosas una a una, dos a dos, y no así tan... Porque aquí está hablando de que hay demasiados elementos, de que hay muchas cosas, un 10 de bastos. Quizás estás haciendo muchas cosas a la vez, pero puede que no estés haciendo las cosas todo lo bien que tú querrías. Por lo tanto, esto es una invitación a que dirijas tu atención y esfuerzo a una cosa o dos mucho más que al resto de cosas, ¿vale? No estoy diciendo que descuides las cosas que hay en la vida, pero claramente aquí hay algo que necesita de mucha más atención, porque ahí está la salida. Esta ha sido tu lectura, signo de Leo. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. En el caso de que lo haya hecho, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.